Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo sería dudante en ruso? Ah, Para llamarlos así, les voy a llamar en ruso, otro en sueco, ni en inglés, sé cómo se dice dudante. Pensé que traías un chiste de esos majaderos. Estaban en un avión un ruso mexicano. Ruso mexicano. ¿Cómo se dirá dudante en ruso? No tengo idea. Oigan, pues poniéndome serio, vi una nota, hará cosa de una semana, un par. Uno de los trabajos más afectados justamente en estas épocas de pandemia ha sido el trabajo sexual. Es decir, a ver, son, yo no diría muchas personas, muchas familias que viven del trabajo que se hace en la Merced o que se hace en tantos otros lugares en el país, dicen el oficio más antiguo del mundo. Hay algunas que se han levantado pues en contra de manera definitiva, sobre todo cuando se trata de trata, ¿no?, de explotación sexual, y hay quien se ha dedicado a defenderla. Y bueno, pues ciertamente cuando ves que es un problema tan serio en estos días y que la gente no puede cambiar de oficio de la noche a la mañana, les pregunto, la declaración que hizo Marta Lamas justamente en defensa del trabajo sexual, que tanto ruido armó, ¿cómo respondieron en sus cafés y en sus pláticas familiares y en su lectura? No, bueno, en primera responsabilizar, porque digo, la declaración era que Marta Lamas llamaba frígidas, que por culpa de ciertas esposas frígidas los hombres buscaban el trabajo sexual, ¿no? Entonces me parece súper... ¿Así tal cual? Así, tal cual, pueden ver el O video. sea, el trabajo sexual encuentra su negocio en las esposas frígidas. Exacto. Me Entonces, suena como a Dr. Freud, siglo XIX. totalmente, y sobre todo viniendo de una de las feministas con más historia en México, pues es muy choqueante, ¿no? Ahora responsabilizar a las propias mujeres porque sus esposos vayan a buscar a otras mujeres, ¿no? Entonces, yo ahí en principio en ese foro lo que a mí me sacó mucho de onda es que fueran dos mujeres académicas hablando sobre el trabajo sexual y no invitaran a ninguna trabajadora sexual a hablar sobre el trabajo sexual. Ahora, Marta Lamas viene ya desde hace tiempo dedicada a observar las circunstancias de discriminación, de estigmatización del trabajo sexual y fundamentalmente de personas trans. Me pregunto si no exageró con el argumento, pero no con la defensa, Michelle. No, yo defiendo el trabajo sexual, pero yo no... O sea, y además A ver, porque... empecemos por ahí. ¿Por qué lo defenderías? Porque yo sí oigo muchas voces diciendo, ya, se acabó. Como la esclavitud, se acabó. Yo creo que es una decisión de las propias mujeres, y una cosa es la trata y otra cosa es el trabajo sexual, ¿no? Y hay muchas mujeres y muchas familias que lo consideran un trabajo y que viven de ese trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos muy cercano con la Brigada Callejera Elisa, que son justo trabajadoras sexuales de la Merced, que lo que están haciendo es, a ver, para nosotras esto es un trabajo, y por ejemplo ahora con la pandemia les quitaron, en principio la sacaron de los hoteles donde no solo trabajaban, sino donde vivían sus propias familias y los lanzaron a la calle, ¿no? Entonces ahí hay un problema muy grave, y creo que lo primero que, más que ser feministas abolicionistas, como se les llama, y querer erradicar totalmente el trabajo sexual, primero tendríamos que hablar con las trabajadoras sexuales, mujeres y también mujeres trans que trabajan en este rubro. ¿Qué opinan, no? Y cuáles son sus propias decisiones sobre su cuerpo, su trabajo, y ya si te vas una línea para allá, echarle la culpa a las otras mujeres me parece una locura. Al rato regresamos con el tema de la aclaración de Marta, pero déjenme el paso previo, porque sí hay una opción de abolir y hay otra opción más bien como de respetar. Si alguien quiere dedicarse a ese trabajo, no tendríamos los demás por qué estarla juzgando. Sí, a mí me causa como sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte, coincido muchísimo, me resuena mucho lo que dice Ishel, de que las mujeres que se dedican a eso son como las que tienen que hablar. Mujeres y hombres. Mujeres y hombres son las personas que tienen que hablar y decir, me late o no me late dedicarme a esto. Y la sociedad y el Estado tendría que respetarles esa decisión. Al tratarse de un trabajo, me parece que el Estado tendría que propiciar condiciones de seguridad que garantizaran que ese trabajo se diera en unas condiciones justas, que no tuvieran que estar a merced pues de todos estos, pues los padrotes, que tuvieran seguridad social, como en algunos otros países se ha dado. O sea, y que no se convierta en trata. El crimen no es el trabajo sexual, es la explotación del trabajo sexual. ¿Sí estaríamos ahí? Yo iría por esa línea. Hay una parte... Las mujeres un poco de cuarta ola te están diciendo no. O sea, esas mujeres están siendo tratadas como esclavas aún si ellas estuviesen de acuerdo con esa explotación. A ver, yo creo que Ixchel pone el que me parece es el
tono en el que tendríamos que seguir la conversación. ¿Qué dicen las propias trabajadoras sexuales en estos debates? Me parece, por ejemplo, que algunas de las mujeres que están sindicalizadas en el caso español han puesto sobre la mesa el debate sobre el uso del cuerpo en un contexto capitalista. Y lo que dicen es, hay mujeres que entraron a la industria pesada, arriesgan sus cuerpos, salen mutiladas, etcétera. Hay muchas formas de explotación corporal y de maltrato corporal a las mujeres, pero que no están mal vistas porque no es trabajo sexual. Cuando hay ciertas condiciones del ejercicio del trabajo sexual, donde el debate... son muy dignas porque son trabajo originalmente de hombres. Además, o sea, ahí hay una discusión sobre el contexto de explotación, quién determina cuándo sí, quién determina cuándo no, qué induce a que mujeres decidan libremente o aparentemente libremente, que es un poco el debate de las abolicionistas. Y a mí, como en muchos otros temas, me parece que está bien que uno tenga una postura y una posición, no se trata tampoco de quedarse callados, pero sí creo que hay voces protagonistas que son a las que tendríamos que buscar. Ahora, en efecto, para que haya oferta, pues tiene que haber demanda. Totalmente. Y entonces aquí viene... Y toda nunca la volteamos a ver discusión. a los de la demanda. Claro, hagámosla ahora a reserva de que nadie aquí se dedica al trabajo sexual. O sea, Sí, creo con que, esa... digamos, con esa salvedad para ponerlo claramente, pero sí la demanda es una demanda muy antigua. Y sí es una demanda que existe y que esa es realmente la que ha merecido el juicio del feminismo de nueva ola. O sea, ¿por qué los hombres tendrían que ir a pagar por sexo? ¿Por qué los hombres tendrían que someter a las mujeres a ese negocio? Y ahí es otra mirada. Okay, ya le preguntamos a las mujeres, o a las personas que dedican al trabajo sexual, pero ¿cómo interpelas al usuario del servicio sexual? Que es ahí un poco donde el argumento de Marta Lamas merece ser revisado. Pero... Es que yo creo que, y retomando la idea de Marta Lamas, que habla desde una perspectiva de consumo y que trata de explicar por qué se consume, vamos a utilizar un término muy de academia, ¿no? Tiene una aproximación neutral, no valorativa. Lo que hacen, no se construye un juicio de valor, sino trata de decir, yo describo el fenómeno y lo que quiero ver es por qué se consume. Y desde un caso aislado y anecdótico, alguien podrá decir, pues sí, quizá algún varón es consumidor de trabajo sexual porque su esposa es frígida. Pues sí, pero sobre esa hipótesis hay otras 400,000 que no se revisan. Tener la mirada de consumo caso por caso aislado me parece que te lleva a ir a hacer de la anécdota el análisis. Y el análisis es el patrón. El análisis es que sí hay algo de violencia en el consumo de sexo. Antes de llegar a otra cosa, sí, las mujeres pueden decidir qué hacen con su cuerpo. Pero sí hay algo de relación jerárquica, simétrica y violenta entre el consumidor de sexo y quien da Pero ese también servicio. hay que aceptar que hay mujeres a las que les gusta esa parte de la dominación. Y eso también o sea, el que la mujer no pueda tener una sexualidad libre es como súper condenada, ¿no? Y si a una mujer le gusta ella ser la sumisa y que su pareja sea el dominante, ¿está mal? O sea, es realmente... el enfrentarte a diferentes realidades, como dice Miguel. O sea, puede ser que a esa mujer sí le guste, pero puede ser que no le guste. Entonces, ¿por qué no mejor nos vamos más allá y dejamos hablar tanto a las mujeres, pero a mí también me gustaría escuchar a los consumidores? Pero ¿qué opinan ustedes de los usuarios? No le demos la vuelta. O sea, sí se las pregunto a ustedes dos, porque yo tengo mi opinión bastante masculina del tema, ¿no? Porque sí, no sé si coincidas conmigo, pero... una sensación de poder muy fuerte. O sea, tengo a mi disposición un cuerpo porque tengo la billetera cargada, ¿no? Y mientras más alcohol y más quiero presumir con mis cuates, más quiero comprar el cuerpo de una mujer. Entonces, perdón, pero en esa relación de prostitución que estamos defendiendo aquí a partir del derecho de las mujeres, o de quienes, digamos, trabajan sexualmente, sí hay una relación combatible, ¿o no? Sí, para mí sí hay un fenómeno de poder y de ejercicio de violencia traigo 10,000 pesos, con esto me alcanza para cuántas cosas, ¿no? Pero sí creo que eso es parte como de toda la cultura heteronormada y patriarcal en la que nos encontramos, porque los hombres han crecido y vivimos en una sociedad en la que... El trabajo sexual es producto de esa cultura. Pero y también el rol de las mujeres en ese papel también lo es, ¿no? O sea, es
el que él sea el poderoso y ella la sumisa es una relación hombre-mujer que va en todos los ámbitos, no solo en el trabajo sexual, ¿no? Entonces, justo ahí es cuando te das cuenta que es un reflejo de nuestra realidad y, como dice, del patriarcado como tal, de lo que todas y todos nos han enseñado desde el principio. Sí, yo no sé, cuando tengo un extra de dinero y estoy pasada de copas, no me pongo a pensar, con estos 10,000 pesos me alcanza para levantarme a... ¿Para cuántos hombres? Pues para un juguete físico, material. Con alma. No es algo que tengamos, o sea, no está en nuestro imaginario, al menos en el mío. En la mayoría de las mujeres que conozco no está. En cambio, sí creo que es producto de todo este... Pues sí, como basura patriarcal que tenemos, que nos dice que los hombres pueden disponer de las mujeres a su... Ahora sí, antes de cerrar, hay muchas explicaciones, pero que las mujeres son frígidas no es la principal. No, por eso insisto, porque además, no, es absurdo. Ya lo decía Magdala, ¿no? O sea, ahora resulta que la prostitución es culpa de las mujeres, ¿no? Y en cambio, el trabajo sexual y su derecho... ¿No? No, y que si tu esposo se va y va a la Merced o a Tlalpan, es tu culpa porque, oye, hija, qué frígida. O sea, eso es como y además que la relación de dominación y de uso o de sentido, supongamos, de apropiamiento de otro cuerpo por la vía del dinero, también resulta consecuencia de que una mujer es frígida. Por eso quiero insistir, tomar un caso como ISS, como anécdota, para hacer el análisis es extraordinariamente tramposo. Lo que hay que ver es el patrón, y en el patrón los consumidores, los varones, la estructura patriarcal, tenemos que hacernos responsables. Y sí hay que decirle que Freud ya, o sea, el análisis de Freud fue parteaguas a inicios del siglo XX, pero estamos en 2020 por otro lado, y sí ya... veo a Marta Lamas en algo que no ha cambiado nunca, y es que provoca siempre. Eso o sea, sí. Cada vez que pone uno de estos temas, obliga a una reflexión que yo sí me pregunto si no ya es parte de la herencia que ella quiere dejar en su feminismo. Es decir, voy a dejar los puntos sobre las IES y no me importa mucho que me quieran o no me quieran. Y yo ahí pregunto... Bueno, ella y su método. Exacto, pero además yo en este caso... Tú respetas su opinión. Y en este caso específico y en este tema, escuchemos a las trabajadoras y a los trabajadores sexuales, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que estarnos metiendo todos nosotros y nosotras que jamás hemos estado en ese punto? ¿Por qué llegaron a tomar esas decisiones? Escuchemos y ya después hacemos un análisis completo. Sí, esa actitud desde la academia, o sea, hablar de doctores, maestros, hacia las trabajadoras y los trabajadores con temas y posicionamientos neutrales y paradigmáticos y eso, a mí me causa mucho conflicto porque aparte de que es otra manera de ejercer violencia dando supuestos como dar cosas por hecho sin tener la claridad. Que conste que aquí no lo hicimos así aquí. No. ¿O sí? No, nadie aquí dijo. Opinamos. ¿Qué opinas? Aquí estamos dudando. Yo dije, yo no soy especialista, hablemos con las trabajadoras y los trabajadores. ¿Y los consumidores? Dudemos. A diferencia de... Y hablemos.